Hola familia, ¿cómo están? Qué rico tenerlos hoy otra vez aquí con nosotros o nosotros allí contigo. Un abrazo para todos los que están allí conectados, todos los que fielmente están ahí escuchando la voz del Señor. Y quiero invitarte a que oremos, que le entreguemos este tiempo al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. La idea de cerrar los ojos es poder estar allí concentrados con nuestro Señor para entregarle este tiempo. Padre, gracias Señor, te damos en esta mañana, papá, porque es tu palabra, Señor, la que viene. Es ese plato fuerte, Señor, que viene a la mesa donde tú sirves, Dios. Y te doy gracias, mi Señor, porque utilizas este vaso de barro, Señor, oh Dios, que está simplemente creado y puesto para servirte a ti, mi Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, oh Dios, sembrando tu semilla en buena tierra, Señor, y que cada corazón que está allí al otro lado de las pantallas, Señor, estén abriendo, Señor, esa tierra fértil, esa tierra lista para ser sembrada con tu semilla, Dios. Padre, bendícelo, Señor, llena sus corazones, sus vidas de tu palabra, de tu misericordia, de tu poder, Señor. Te damos gracias hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quería hacerles una invitación, recordarles algo muy especial que hace tiempo no lo decía, pero es importante que cuando tú te prepares para el domingo recibir al Señor para celebrar fiesta, es importante que estés temprano, que estés a la hora del inicio de la transmisión. ¿Por qué? Porque la idea es que tú prepares tu corazón para la alabanza, que tú prepares tu vida para adorarlo, porque a veces llegamos solo a la hora de, va a empezar la palabra, entonces conectémonos. Y la idea es que tú prepares, tú eres una vasija de barro que Dios quiere depositar el alimento en ella, servirse de ella, pero si esa vasija no llega a tiempo para ser lavada, para ser limpiada, para ser preparada para tu Padre, no vas a llegar a tiempo. Y otra cosa es que lo único que tú y yo le podemos dar a Dios, porque Él es el dueño de todo, es nuestra alabanza, esa alabanza de corazón que vamos a entregar y que entregamos cada día. Entonces te invito a que te preparas, te levantas temprano, te bañas, te vistes, te organices como para ir a la presencia del Señor y te sientas a recibir de esa alabanza, a entregarle esa adoración y a recibir de su palabra. Bueno, un abrazo pues para todos y quiero contarles una historia para empezar. Es una historia de un herrero. Herrero no es el esposo de la herrera, no. Normalmente la herrera hace otras cosas. El herrero es aquella persona que trabaja el hierro, ¿sí? Por eso se llama herrero. Y resulta que él es el que forja el hierro a martillo, a candela, forjaban en tiempo atrás y todavía lo hacen las herraduras, por ejemplo, de los caballos, las espadas. Muchas herramientas eran forjadas al calor. Y yo quiero que hoy tengas una diferencia y que podamos entender algo muy importante, que es la diferencia entre oír y la diferencia entre escuchar. ¿Cuál es esa diferencia grande que existe entre oír y escuchar? Oír es algo que no requiere esfuerzo. Yo oigo que está pasando por allá el que vende los aguacates, oigo el que el televisor está prendido, pero realmente es algo que no requiere esfuerzo. Por lo tanto, tiene poco valor, tiene menos valor cuando yo simplemente oigo. Pero cuando tú y yo escuchamos, es cuando prestamos nuestra atención, cuando entregamos. Solamente es prestar todos nuestros sentidos, porque muchas veces escuchamos, sí, yo lo estoy escuchando, pero a veces no miramos a la persona que habla, no concentramos nuestros sentidos. Y tú sabes que, o si no lo sabías, cuando hablamos de la inteligencia o los modos de recordar las cosas, entre más sentidos se impresionen, el recuerdo queda mucho más fijo. Por ejemplo, no es lo mismo yo que escucho un mensaje a que lo escuche y a la vez lo pueda ver e incluso lo pueda leer. Eso hace parte o hace que las cosas queden grabadas de una forma más segura en nuestra vida. Entonces, la prestar atención, oír y escuchar es una diferencia tan grande como la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Y resulta que un herrero en tiempos pasados contrató un aprendiz. Y ese herrero
estaba dispuesto, el aprendiz estaba dispuesto a trabajar muy duro y por poco dinero. Entonces, claro, el herrero dijo, necesito un ayudante, no tengo mucho que pagarle y necesito a alguien. Entonces consiguió a alguien y ese joven era un joven alto, era un joven fuerte. Lo único es que ese joven era un poco despistado. Entonces se equivocaba a menudo, era obediente, lo mandaban a hacer las cosas, escuchaba, pero cuando iba a hacer las tareas, normalmente las tenía que repetir. Entonces salía muchas veces el trabajo que había que realizar doblemente costoso, porque ese muchacho era despistado, no ponía atención. Y el herrero tenía un pensamiento y él decía, bueno, lo importante no es que él me escuche, lo importante es que cuando haga las cosas, las haga bien, no importa, y que me cueste poquito. Claro, porque él decía, si me traigo a alguien que tenga experiencia, que conozca mucho, pues obviamente me va a salir muy costoso y no voy a tener las mismas utilidades. Entonces, no se preocupaba porque este aprendiz le escuchara, le decía algo y si repetía, bueno, ¿qué más se va a hacer? Volvámoslo a hacer. Y resulta que un día estaba trabajando el herrero y le dijo al muchacho, bueno, yo voy a meter esta herradura al fuego, la voy a tener aquí al fuego, y luego cuando la saque, la voy a poner sobre el yunque. Cuando te haga una señal con la cabeza, golpéala con todas tus fuerzas con el martillo. ¿Entendió? Sí. Y a partir de ese muchacho, el pueblo se quedó sin herrero. Y apareció la noticia, fallecido por accidente a causa de un espectacular martillazo en la cabeza. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Eso fue lo que entendió el muchacho, que cuando le moviera la cabeza le pegara un martillazo. Pero él estaba hablando ¿a quién? A quien martillara el pedazo de hierro, la herradura que estaba allí. Y yo quiero que hoy Dios ha puesto en mi corazón un título que se llama Oídos que matan el alma, o los oídos que matan mi alma. Y quiero que tú tengas especial atención porque en muchas partes de la palabra, si usted lo ve desde el principio hasta el fin, aparece la frase, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Que oiga. Es lo que dice la palabra. Y quiero que empecemos a ver algunas cosas que tienen que ver con ese oír, a quién oímos, cómo lo oímos, por qué nuestra vida no pasa de pronto de cierto nivel, y es porque no sabemos escuchar. Y vamos a ir a Juan capítulo 10, en los versículos 27 al 29. Y mira lo que dice Juan 10, te lo repito, del 27 al 29. Mira cómo dice, voy a leerlo en una versión internacional. Es una versión que para la gente nueva, la gente que de pronto no tiene mucha experiencia en la parte en conocer la palabra, es un poco más, con un lenguaje más contemporáneo, digámoslo así. Y dice así, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y yo las qué? Las conozco y ellas me siguen. Pero a veces hemos tomado ese versículo muy a la ligera, donde dice, mis ovejas oyen, sí, yo oigo que Jesús es el Redentor, que Jesús vino, murió por nosotros, pero es algo muy profundo, donde Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Está hablando de oír, está hablando realmente en el sentido profundo de escuchar. Porque cuando Dios habla de oír, Él no hace esa diferencia que nosotros hacemos. Él le llama las cosas por su nombre. Para Dios oír es oír. Mientras que para nosotros oír es escuchar algo por allá a lo lejos. Y tenemos la diferencia entre oír y escuchar. Pero para Dios, cuando habla de oír, es realmente el contexto total de escuchar. Y dice, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo hace Dios para conocer que tú eres una de sus ovejas? Yo me preguntaba, ¿cómo hace? Usted no sé si se preguntará, bueno, dice que Jesús conozco, yo las conozco y me siguen. ¿Sabes por qué las conoce? Porque esas ovejas al escuchar la voz de Él, lo siguen a Él. Cuando hay un pastor que realmente es el pastor de las ovejas, el pastor siempre va adelante. Y solo con emitir un llamado, dar una voz, hacer un sonido, las ovejas saben que es su pastor y lo siguen por todo el camino donde Él anda.
Y mira en el versículo 28, como dice, yo les doy vida eterna. ¿A quién? A las ovejas que me siguen. O sea que si yo soy una oveja, que me considero oveja o creo que soy oveja, pero yo no sigo la voz del pastor, yo no sigo la voz de mi Jesús, de mi Señor, ¿tendré vida eterna? No, no podrá, porque es que Él se las da a aquellos que lo escuchan, que Él los conoce. ¿Cómo los conoce? Los conoce por sus frutos. Los conoce porque hay amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque en su vida hay un testimonio, hay una muestra de que son hijos del Padre, de que son ovejas de Dios. Y dice, y nunca perecerán porque les daré vida eterna, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y mira, este versículo ha sido muchas ocasiones mal interpretado por la doctrina de salvo siempre salvo, de que simplemente con que tú un día le digas, Señor Jesús, yo te pido que entres a mi vida, reconozco, y ya recibiste el tiquete dorado y te puedes ir al mundo a hacer lo que quieras, como muchas doctrinas lo pintan, de que no importa porque el cuerpo siempre va a pecar, siempre seremos pecadores, sí es verdad, pero no en ese sentido, y que simplemente tú vas al cielo porque sí, y si te mueres en pecado, haciendo lo que sea, rezan por ti unos días, 9 días, y ya pagas tu pena y sigues para el cielo. Falso. Solo hay 2 lugares, el cielo o el infierno. Y el infierno es para siempre, no es un tiempito, no es como estar en una prisión pagando una pena o purgando una pena para poder continuar. Y Jesús es muy claro de que las ovejas oyen, escuchan mi voz y me siguen. Es esa voz la que tú y yo tenemos que escuchar, es la que tenemos que seguir, no la voz que se escucha en las tinieblas. Mira, nosotros vivimos en un mundo de oscuridad. Y estamos en un mundo, en un sistema regido por el enemigo, donde lo único que a él le interesa es enredarnos, mostrarnos mentiras, deslumbrarnos con falsas luces. Pero Dios necesita, y Jesús, que nosotros en medio de esa oscuridad podamos escuchar la voz de Jesús. Mira, es como que tú tuvieras tus ojos ciegos, tus oídos o tus ojos que no pudieran ver, y llega alguien que te dice, sigue adelante, 2 pasos a la derecha, 1 paso a la izquierda, gira a la derecha, y te está guiando, y esa es la voz de Jesús, porque el mundo siempre te va a decir, porque el mundo quiere que te empantanes, el mundo quiere que siempre estés lleno de fango, de suciedad, de porquería, de inmundicia, y el mundo te va a llevar y te va a decir, no, es que por aquí es que todo el mundo lo hace, es que eso no tiene nada de malo, es que eso lo hacía mis amigos, eso lo he hecho siempre, eso que tiene de raro. Esa es la voz que escuchas del mundo cuando te invita a estar y a ensuciarte. Pero como tú estás ciego, porque como somos ciegos, tú miras tu vestido, y al mirarte en la oscuridad, no, ves que no pasa nada. Pero si te sacan a la luz, te das cuenta la cantidad de inmundicia, de pecado y suciedad que hemos venido cargando. Es la única forma, escuchando esa voz de Jesús, escuchando esa voz de nuestro hermano mayor, que podemos salir de esa oscuridad donde caminamos a tientas, donde nos golpeamos y nos estrellamos contra las paredes. Mira, solo cerrando tus oídos al entorno, a las voces de mi carne, a las voces del mundo, a las voces del sistema del enemigo, solamente así podrás escuchar la voz y seguirla. Y es esa voz que Dios ha puesto en tu espíritu, esa voz que si tú realmente te has arrepentido y le has entregado tu vida, ¿cómo sabes que le has entregado tu vida a Dios? No porque lo digas, no porque no, es que yo ya le entregué mi vida a Dios. Es cuando Él tome el control, cuando haya arrepentimiento de tus actos y te hayas retirado de lo que habitualmente hacías, que sabes que le ofende a Dios. Tienes que acallar esa voz de tu alma porque tu espíritu necesita poder escuchar la voz de Dios. Mira, tú eres una persona tripartita. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y ese espíritu es puro porque vino de parte de Dios. Y cuando Dios le da vida a través de la muerte de Jesús, que tú y yo
reconocemos que Él viene a salvarnos, es cuando ese espíritu cobra vida y es el que escucha directamente a Dios para influir sobre el alma y sobre nuestro cuerpo. Es lo que vamos a ir desarrollando un poquito con esta introducción. Y mira cómo en el Salmo 42, del 1 al 5, el rey David se preocupaba y le decía a su alma, vamos a verlo en Reina Valera, Salmo 42, y mira cómo decía él: cual ciervo jadeante, es un ciervo, un animalito, un cervatillo, cual ciervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Mira, todo, no es un pedacito, es todo mi ser y todo tu ser, según en 1 Tesalonicenses 5:23, que ahorita lo vamos a leer, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Dice, ese cuerpo, ese siervo te busca como mi cuerpo, mi ser, como si fuera un siervo jadeante. Tengo sed de Dios, en el 2. Mira lo que decía David. Por eso Dios decía que David, aunque pecó y tuvo sus fallas, tenía un corazón conforme a Dios. El corazón que Dios anhelaba y anhela de cada uno de nosotros. Y mire, dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Muchas veces nos han afligido y la gente cree que tener a Dios, entonces si tú tienes a Dios tienes casa, carro, beca, finca. No, eso no quiere decir que Dios esté en ti. Él está en ti cuando es tu fe, tu fortaleza, cuando a pesar de que hayan persecuciones, a pesar de que hayan situaciones adversas, tu fe se mantiene puesta en Él. Y dice en el 3, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Tenemos aflicción y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen que yo he vencido al mundo. Dice el 4, recuerden esto, y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? O como dicen en Reina Valera, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te preocupas y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te angustias? Si en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré, Él es mi Salvador y mi Dios. Mira, no es que Dios te haya abandonado, no es que cuando tienes una situación adversa es que Dios no está, Dios simplemente está puliéndote, Dios simplemente está formando algo en tu vida. Porque es como cuando tenemos un hijo y un hijo malcriado, que todo lo que pide y cada que llora, tenga el bombón, tenga el celular, tenga los chitos, tenga el jugo, haga lo que quiera, destruya. Dios no es así. Dios necesita formar tu carácter y el mío. Y por eso vendrán y tendrán que llegar tiempos de aflicción, donde nosotros digamos, o muchos nos dicen, ¿y dónde está Dios? Él está ahí, te está formando, te está levantando. Y mira lo que dice Mateo 26:41. Y quiero que vamos viendo por qué hay dificultad, por qué yo trato de escuchar a Dios, trato de seguirlo a Él, pero algo sucede que no me deja. Y muchos dirán, no, yo arranco el domingo, qué maravilla, eso 1 hora después de la prédica. No, ahora sí, esta semana sí, este año sí. Y pasan unas horas y termina haciendo lo que no debe hacer. Y muchas veces es porque, lo vamos a ver ahí en la palabra, como en el 26:41. Mira lo que dice. Mira cómo dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y si lo vemos en Reina Valera, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, tienes un ser que es tripartito, donde hay una carne débil, donde hay un espíritu que quiere hacer las cosas porque tu espíritu está dispuesto. ¿Y cuántas veces tú mismo has dicho, no, pero es que yo quiero agradar a Dios? Pero terminas viendo que tus actos, las cosas que haces, no están agradando a Dios. No sé si tú lo has preguntado. No sé si de pronto esa pregunta ha llegado a ti. Si te preocupa realmente agradar a Dios, porque puede que aún haga las cosas y ni siquiera viene la pregunta. Eso sí sería grave.
que ofendas a Dios, que sepas que estás andando mal, pero que ni siquiera te preocupe hacerlo. Mira, hay una constante batalla en nuestra vida, hay una constante batalla entre nuestro espíritu, el espíritu que viene acercado y conectado con Dios, y nuestra alma. Es una batalla, y vamos a ver cómo la describe Pablo en Romanos 7, y mira lo que dice del 18 al 25. Quiero que le pongas mucha atención, sigue la lectura, porque vamos a encontrar muchas respuestas acerca de esto. Y dice, yo sé que en mí, mira lo que decía Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Mira, tú tienes una naturaleza pecaminosa. Yo la tengo, todos la tenemos. Esa naturaleza siempre va a estar ahí, porque es la caída del hombre, es como una cicatriz, una señal, que si tú dejas y descuidas a tu alma y la dejas sola, esa naturaleza te va a destruir y te va a llevar a donde no quisieras ser. Yo recuerdo y te recuerdo a ti, en tus andanzas antes de conocer a Dios, qué cosas tan tremendas llegaste a hacer, tan bajas, qué cosas tan humillantes llegaste a hacer en tu vida. Y aún de pronto todavía las haces, porque no has permitido que Dios tome ese control que debe tomar. Y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. En este cuerpo, en mi alma, no habita nada bueno, porque se cayó desde el principio, y ahorita lo vamos a ampliar. Dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Te ha pasado? ¿Será que has sufrido esa situación de querer hacer lo bueno, pero no poder? Y mira lo que Pablo lo explica, dice, de hecho el 19, no hago el bien que quiero hacer el bien, quiero hacer las cosas bien, sino que encuentro el mal que no quiero. 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Hay que tener cuidado, ese versículo lo han utilizado otras doctrinas para decir que el que peca es el cuerpo. No, es que usted no se preocupe, usted recibió a Jesús en su corazón, le dijo que entrara, listo, tranquilo, vea, es que el cuerpo puede hacer lo que quiera porque el alma ya está salva. Y se han pegado de este versículo mal interpretado para decir, no, es que el que peca es el cuerpo. Yo no, pero mira, tu cuerpo y tu alma pecan. Dice, porque ese pecado habita en nosotros. Dice 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, ¿me acompaña qué? El mal. Mira que a Pablo también le pasaba y lo explicaba. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Tu espíritu se deleita, y cuando oras y cuando estás atendiendo la prédica, dices, sí, esta vez sí, ahora sí voy a abandonar, a dejar todas mis andanzas, voy a estar pendiente con el Señor. Pero llega el lunes y se acabaron las pilas. Y sigues una semana de derrota, de pecado. Y vuelve el domingo y vuelve y dices, ahora sí. Y vuelve y repite lo mismo. Y dice, el 23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. 24, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Dice en la versión el 24 en la Reina Valera, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, tu cuerpo y tu alma son de muerte. Porque mira, vamos a 1 Tesalonicenses 5:23 y te voy a explicar ahí lo que dice la palabra acerca de cómo estamos constituidos. Esto no es que la psicología dice, porque la psicología hoy en día dice que solamente tenemos un alma y el cuerpo. Entonces todo es psicosomático y no más. Pero mira, Dios nos diseñó con 3 partes. Y mira lo que dice el 23 del capítulo 5. El mismo Dios de paz os santifique, Él, los santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Qué hay en nuestro ser? Espíritu, y arranca por el más importante. Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Sin tacha. Que a usted cuando se presente delante del Señor, Él le pueda decir, te has guardado irreprensible. No hay nada por qué reprimirte, no hay nada por qué reprenderte, porque estás guardado, dice,
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él necesita que tú lo recibas con todo tu ser, con el espíritu, con el alma y con tu cuerpo, pero que estén guardados, apartados, santificados, irreprensible para el día de su venida. No me vas a decir que tú andando en lo que andas o haciendo lo que queremos hacer según la carne, vamos a estar listos para su venida. Porque no vamos a poder recibirlo, no vamos a poder presentarnos delante de Él, porque Él nos quiere irreprensibles para su venida. Y mira lo que dice, quiero explicarte un poquito. Nosotros sabemos que al principio describe la Biblia la caída de Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados, fueron puestos en el paraíso. Dios no los hizo como un robot que tenían que obedecer. Oh, es que sí, Señor, no. Él les dio libre albedrío, como te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí. Y a ellos les dijo, mire, pueden comer de todo lo que hay, todo es delicioso. En el prado todo es delicioso en mi Edén, pero solo hay un árbol del cual no pueden comer. Porque el día que coman, ese día morirán. Y resulta que Adán y Eva comieron. Y después de esa caída, ahora todo lo que hay para comer es del enemigo, pero solo hay un árbol para comer, para ir a la vida eterna, y es el de Jesús, y es el que todo el mundo en muchas ocasiones rechaza. Y aún nosotros, cuando no escuchamos su palabra y no obedecemos, igualmente estamos rechazando. Al principio todo era santidad y solo había un árbol de maldad. Hoy todo es maldad y solo hay un árbol de solución, que es el árbol de la vida. Es el árbol que representa a Cristo, para que nos comamos de sus frutos y nos acerquemos a Él. Y vemos cómo Satanás en el principio, antes de la creación del mundo, él cayó. Él se levantó en orgullo, quiso ser igual a Dios, dejó de ver a Dios. Él miraba a Dios, lo adoraba, lo ministraba. De un momento a otro se miró él mismo y dijo, pero es que yo soy bonito también. Mire cómo brillo. Y le dijo a los otros, vea, es que yo también soy bonito. Empezó a mirar, dejó de mirar a Dios y empezó a mirarse él. El orgullo, la soberbia, a buscar exaltación para sí. Y él cayó, fue expulsado del cielo. Y por ser expulsado del cielo, él dijo, yo no me voy solo. No, solo. Y Dios permitió que en el Edén, él también pusiera su semilla, que fue el árbol del bien y del mal. Y dice en Génesis 3, vamos a ir a Génesis. Y quiero que vas como conectando un poquito toda esta palabra. Capítulo 3, versículos 2 al 11. Y mira lo que dice. Vamos a leerlo en versión internacional. Le estaba hablando Satanás, que se le manifestó como la serpiente ahí en ese árbol a Eva. Y Eva, pasaba algo y era que Dios hablaba con ellos en el Edén. Y ellos escuchaban su voz y el Señor visitaba en las tardes y hablaba con ellos. Y dice que resulta que se acercó al árbol, tenía que estar cerca del árbol, por ahí mirando a ver, codiciando, y mira, esos frutos están como bonitos, están como ricos, y sale la serpiente y le empieza a hablar a Eva, y le dice, ¿qué les ha dicho Dios de este árbol? Y ella le dijo, en el 2, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, mire, estaba hasta en el medio, en el centro. Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Mira, Dios te creó y nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Dios le dijo a Eva que si comían de ese árbol y a Adán, iban a morir, es porque iban a morir. Su espíritu iba a morir. Ese espíritu que les permitía comunicarse con Dios, si comían y desobedecían, estaban decidiendo a qué voz escuchar. Estaban decidiendo quién dirigiría sus pasos. Y dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, eso es mentira. ¿Quién le dijo a usted? Usted no va a morir, no van a morir. Dios sabe muy bien, mire la intriga, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y Satanás sabía que si ellos comían y desobedecían a Dios,
Lo que ellos no veían del mundo, lo iban a ver porque Satanás abriría sus ojos a la maldad, al mundo, al sistema. Mientras que ellos tenían sus ojos abiertos para Dios, ellos decidieron en ese pecado que hicieron, le dijeron: Dios, no queremos seguir tus instrucciones. Queremos ser igual a ti, queremos conocer el bien, el mal, queremos manejar nuestra vida a nuestro antojo. Y dice en el versículo 6, y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Que era bueno. ¿Cuántas cosas tú crees que son buenas para tu vida? ¿Cuántas cosas creemos que son buenas, pero sabes una cosa? No son correctas y no son agradables delante de Dios. ¿Quién dice que el pecado, que la carne, que la laxivia, que la lujuria, que lo que le agrada a la carne no es bueno para la carne? Obvio que es bueno. O si no, ¿usted por qué pecaba tanto? ¿Por qué pecábamos? ¿Por qué nos acostábamos con mujeres que no eran nuestra esposa? ¿Por qué bebíamos, nos emborrachábamos y hacíamos de todo? Porque nos gustaba. ¿O a ti te obligaban? ¿O a mí me obligaban? No. Esta naturaleza pecaminosa nos arrastraba a hacer ese tipo de cosas. Y mira lo que sigue diciendo ahí: y la mujer vio, contempló que el fruto era bueno para comer, que tenía un aspecto deseable, para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Y mira, el hombre se ha extraviado más buscando sabiduría, buscando cómo explicar a Dios, buscando, no, eso de Dios no es que, entonces se han inventado la evolución, se han inventado teorías, que no son sino teorías, porque ahí dice teoría, para explicar de dónde vinieron, y para anular a Dios de sus mentes y sus conciencias, porque si yo no tengo un Dios que me está mirando, un Dios que mira mis pasos, pues, ¿a quién voy a ofender? A nadie. Y las personas que más están metidas en el mundo son los que dicen que no creen en Dios. Claro, porque su conciencia los acusa. Entonces, si yo elimino a Dios de mi vida, le meto una mentira a mi alma para hacer creer que no existe nada que te vaya a juzgar. No va a ser que no existe nada que te va a pedir cuentas. Y ese es el engaño de Satanás. Y dice, y en ese momento, versículo 7, dice, así que tomó del fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también comió. Adán no dijo ni mu. ¿Cuántas veces en tu casa, en tu vida de pareja, tú no haces el pecado, pero consientes que tu esposa haga lo que no debe hacer? O al revés también. Pero tú como sacerdote, como hombre de tu casa, tienes que darte cuenta cuando tu esposa va a incurrir en algo que ofende a Dios, en algo que desagrada, en decisiones que no son las correctas, de mucho tipo, de fe, de administración, de familia, alcahuetería con tus hijos, alcahuetería en muchas cosas que pueden suceder. Obviamente hay que tener el amor, la misericordia, pero que haya un equilibrio. Y entonces ahí dice que Adán se lo comió. ¿Qué le diría? Ay, gordo, mira esto tan rico, dale un mordisquito. Y el gordo le pegó el mordisco. ¿Por qué? Porque muchas veces fallamos, porque dejamos pasar las cosas, porque dejamos que todo se haga a sabiendas de que no están correctas delante de Dios. Y dice el 7, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, se dieron cuenta de sus errores, se dieron cuenta de todo el pecado que en ese momento manchó su vida. Empezó la malicia, la maldad, y por eso dice que se corrieron para cubrirse entre tejidos de hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el versículo 8, oyeron el hombre y la mujer de Dios, la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Imagínense, hacen esa embarrada y llega el Señor en la tarde, porque le gustaba cuando el sol estaba más bajito, que no hiciera tanto calor. Llegaban la tarde y ellos se fueron a esconder. Y mira, la característica principal de aquel que anda haciendo lo que no debe es huirle al Señor. Cuando tú tienes esa pereza y ese miedo de acercarte a Dios, es una alarma de que algo malo está pasando en tu vida. Por eso aún más debes acercarte a Él, a pedirle perdón y acercarte a Él. Y dice, andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Porque dijeron, uy, estamos desnudos, mira mi pecado. ¿Qué tal que Dios vea mi pecado?
Y antes se esconden. Y dice, y el hombre contestó, y el Señor lo llamó. El Señor ya sabiendo lo que había pasado. Adán, ¿dónde estás? Adán. Y el Señor viéndolos ahí donde estaban metidos. Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Por qué te escondes? ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y ahí empieza la pelota. Ella, mujer que usted me lo dio, ella me dio el fruto, y la mujer dice, no, fue la culebra. Y bueno, eso se vuelve un despelote ahí. Pero lo que quiero darte, que tú mires, es que en ese momento el cuerpo y el alma murieron. Perdón, el espíritu murió y solo quedó el hombre andando con el cuerpo y con el alma, pero un alma y un cuerpo contaminados totalmente. Un alma y un cuerpo dados al pecado. Y se rompió ese puente de comunión y el espíritu murió en ese momento. No el aliento de vida, pero el espíritu que Dios había puesto como el canal de comunicación para poder oír la voz de Dios murió en ese momento. Mira, el espíritu no se corrompe, pero la que tienes que luchar para que se salve no es tu espíritu. Porque cuando tú mueras, como todos los animales cuando mueran, ese espíritu que Dios pone en ellos vuelve a Dios, porque es de Él, es puro, es santo. Pero el alma, donde tú tienes tu libre albedrío y tus decisiones, ella muere o vive, muere eternamente o vive eternamente. Pero la única forma de vivir y de resucitar el alma es cuando el Espíritu de Dios es dado a vida nuevamente, lo que se llama nacer de nuevo, por el Espíritu de Dios que llega a tu vida. Cuando ese espíritu vuelve a revivir, se reconecta con Dios y vuelves a ser la persona según el diseño de Dios. Ojo, aún con tu alma y tu cuerpo caídos. Por eso hay enfermedad, por eso hay tristeza, por eso hay tantas cosas contrarias. Pero Dios quiere volver a restablecer para poder darnos esa salvación que necesitamos. Y entonces, ¿qué pasa con Adán y Eva? Adán y Eva decidieron usar sus sentidos para oler, para ver, para saborear y tocar a su manera y por sus propios medios las cosas, pero no guiados por Dios. Y Adán y Eva en ese instante de placer, en ese instante de darle rienda suelta a sus gustos, nos condenaron a todos, a toda la humanidad, a no escuchar la voz de Dios. Mira qué tremendo. Ellos decidieron cortar ese cordón umbilical que había con Dios en el principio, porque decidieron hacer lo malo. Y tú y yo nacemos con el pecado original, con la maldición y la concupiscencia, la naturaleza pecaminosa que no le gusta escuchar a Dios, que no escucha a Dios, y por eso todo el mundo que nace, que está afuera, que no ha escuchado este mensaje de salvación, huyen de Dios. Es más, no quieren ni saber de Dios, porque el sistema, el enemigo, los ha engañado en su mente, en su corazón. Y ellos hicieron con su acto que cerraran toda sensibilidad a Dios. Pero por allá en el fondo, tú creas o no creas, o hayas creído en Dios, hay algo en tu interior que te dice que hay algo superior que te creó, que te hizo y que hizo todo lo que hay. Como lo hayas querido llamar en tu vida. Y ese es Dios. Decidieron qué voz escuchar. Y tú tienes hoy la misma decisión en saber qué voz escuchas. ¿Cuál es la voz que tú oyes? ¿Cuál es la voz a la cual tú obedeces? Y a cuál tus sentidos, ¿a quién le están perteneciendo? ¿Qué ves? ¿Ves lo que el mundo te da o lo que Dios te da? ¿Oyes lo que habla su palabra para seguirlo, o oyes todo lo que viene del mundo? ¿Saboreas, tocas aquellas cosas que no son para ti? Ellos decidieron y nos hicieron decidir, y ahora muchos de nosotros muchas veces decidimos no escuchar a Dios.
Porque mira, quedamos sordos. Vamos a Isaías 43. Después de que hubo esa muerte, hubo una sordera a Dios total. Isaías 43, 8. Y mira cómo dice la palabra aquí. 43, 8. Un segundo que aquí se me... Dice así. Saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos. Así se refiere Dios al pueblo que no escucha su voz. Porque somos como zombies, como muertos vivientes, éramos sobre esta tierra. Los zombies, los muertos vivientes están vivos, pero están muertos. En la calle, gente que vemos muchas veces andando y nosotros pertenecíamos a ese gremio de los muertos vivientes. Eso no es casualidad. No creas que esas películas y todo eso es algo espiritual, tiene para mostrar los seres de las tinieblas, los seres que caminan desorientados, chocándose con todo, solo buscando sangre, solo buscando cerebros que corromper, cerebros que comerse, pensamientos y dañar a otras personas para que no vivan y no resuciten para Dios. Jesús también lo decía en Mateo 13, 14. Mira cómo Mateo 13 también lo dice. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Mira cómo se refiere a Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. ¿Te ha pasado que te hablan y te sometes a la palabra y vienes y escuchas el domingo y escuchas una prédica y otra, pero no entiendes? No guardas en tu corazón. ¿Por qué no entiendes? No es porque hablemos enredado, es porque no quieres poner en práctica lo que Dios te está enseñando. Dice, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, ¿qué? Insensible. Desde el principio, insensible. Se les ha embotado los, ¿qué? Oídos. Entonces, ¿para qué escuchar a Dios? ¿Para qué escuchar la palabra? Si hay otras cosas más interesantes que escuchar. El último video de la semana, el youtuber de moda, la noticia. Pero las palabras de Dios, ¿dónde quedan? ¿Dónde queda? Se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos. Donde no dejaran cerrarlos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, se arrepentirían, se convertirían de sus malos actos y yo los sanaría. ¿Por qué no has sido sano? Porque Dios no ha podido sanar ni tu corazón ni tu cuerpo, porque no te has convertido. No te has convertido. El que se convierte es uno, volviéndose a dejar las malas andanzas y dedicarse a obedecer a Dios. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Pero no podemos nacer si no estamos muertos. Si no mueres al pecado, es imposible nacer de nuevo. Es imposible volver a nacer. Porque mira, Dios necesita a alguien que realmente esté muerto para este mundo. ¿Cómo está muerto para este mundo? Alguien que no oye, no ve, no habla, no le gusta, no le sabe, no le huele lo que el mundo vive y lo que el mundo enseña. Cuando tú llegues a ese momento donde ya te fastidie, porque no es tu lenguaje, el lenguaje del mundo, no es lo que te gusta saborear, no es lo que te gusta oler, ver, es porque realmente estás naciendo o has nacido de nuevo. Dios no te ha alumbrado si no pasa eso en tu vida. No puedes seguir coqueteando al un lado y eso no lo tienes que hacer tú porque ahora entra el legalista. No es que yo ya no fumo, es que yo ya no bebo, es que yo ya dejé la otra mujer. Sí, pero lo estás haciendo en tus fuerzas. Dios transformó eso en ti debido a esa comunión, a esa interacción de ese espíritu renovado. Mira, tú no has visto que tú terminas pareciéndote a quien más compartes. Muchas veces amigos entre sí terminan siendo casi el mugre y la uña a la vez. Porque
se identifican tanto que uno termina pareciéndose al otro, en gustos, en reacciones, en dichos, en frases. Tú terminas haciendo lo mismo que los otros. Pero cuando tienes esa comunión con Dios, cuando te metes con Dios de esa misma forma, se te pega lo de Dios, se te impregna lo de Dios. Cuando abres tus oídos a escucharlo a Él. Mira, solo muriendo puedes volver nuevamente a vivir para Él. Juan 12:24. Y mira lo que decía Jesús, lo que nos enseña. Vamos a ir del 24 al 26. Mira cómo enseña Jesús acerca de morir. Versículo 24, mira cómo dice. Ciertamente les aseguro, lo decía Jesús, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Mira, si tú no mueres, te espera una eternidad solo. Para esos que dicen que qué rico el infierno, que es una rumba completa, allá nadie va a ver a nadie. Completa oscuridad. Y por eso dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda ¿qué? Solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Dios nos da el ejemplo aún en las semillas. Una semilla sirve cuando ya está seca, cuando ya está muerta, porque de ahí es donde revive y salen los verdaderos frutos. Y mira lo que dice el 25, el que se apega a su vida, la pierde. ¿Estás muy apegado a tu vida, a tus gustos? ¿Estás muy apegado a tus andanzas? ¿Estás muy apegado a tus conductas y a lo que siempre has hecho toda la vida? Mira, si te apegas a tu vida, la vas a perder. La vas a perder, porque que el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida, y la vida era la que nos metieron en este sistema, y lo que aprendimos del sistema, hasta que no aborrezcamos ese sistema, esa vida, no vamos a conservar la vida que Dios tiene para nosotros, la vida eterna. Mira la fórmula tan sencilla aquí. Quien quiera servirme, dice Jesús, debe seguirme. Debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Que sus pisadas sean mis pisadas, que su lugar sea mi lugar. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. No sirviéndole al mundo, no sirviéndole al que dirán, a la moda, al dinero, a tantas cosas que le servimos. Somos esclavos del mundo, muchos esclavos del pecado, esclavos de las conductas de este mundo. Y vamos al 35 al 36. Y dice, mientras tienen la luz, crean en ella. Mire, va a haber un momento donde la luz va a ser quitada. Y tal vez no te vayas con el que trae la luz. Por eso dice, mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de luz. Y muchos dirán, ay, qué rico, mi mamá es luz. No, de esa luz no. De la luz que ilumina nuestro camino. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. No leí el 35, sí. El 35, leí fue el 36. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Muchachos, no se puede jugar más, por favor. La luz solo la vamos a tener un poco de tiempo, solo un poco. Les dijo Jesús, caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. Mira, a veces empiezan a andar en luz, pero como lo hacen a medias, como lo hacen a pedacitos, llegan las tinieblas, envuelven y apagan esa luz. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella, para que sean hijos de luz. Mire, solo la presencia de Cristo abre nuestros oídos a Dios. Solo Él, y mira cómo lo explica Isaías en el capítulo 35. Vamos a Isaías. Capítulo 35 del 4 al 10. Mira cómo dice. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes.
No tengan miedo, su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Mira, Dios ha venido y va a venir a salvarnos de su propia ira, por haber fallado en el principio. A eso viene Él a salvarnos. Algunos dicen, ay, yo soy salvo, sí, pero ¿salvo de qué? De la ira venidera de Dios, por despreciar y pisotear la sangre de Cristo. No es para jugar, no es para hacerte el cristiano, el cristianoide. Es para andar de verdad con Él. Y dice el 5, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. En ese tiempo cuando llegó la salvación que fue Jesús. Se abrirán entonces, y lo estaba profetizando Isaías de la venida de Jesús, se abrirán entonces los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo, y gritará de alegría la lengua del mudo. Sí, como un ciervo, los ciervitos esos que brincan. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la sequedad. ¿Cuántas sequías de odios, de resentimientos, de sentirnos que no valíamos nada, han sido refrescadas por la presencia de Jesús en nuestras vidas? 7, la arena ardiente se convertirá en estanque. La tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales ya serán moradas de los juncos, de los papiros, dice la palabra. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. Mira, es que dice la palabra, sin santidad es imposible, nadie verá a Dios. Y dice que habrá una calzada trazada por Jesús que se llamará camino de santidad, no de libertinaje, no de perdición, no de rumba, no de farra, de santidad. No viajarán por ella los impuros. No viajarán por ella los impuros. Mira, cuando Adán y Eva pecaron, ese vestido celestial que tenían puesto se les cayó y por eso vieron su desnudez. Ahora vino Jesús, muere en la cruz, paga por ti y viene a vestirte de nuevas vestiduras para ocultar tu suciedad y tu impureza y presentarte puro delante de Dios. Pero constantemente te lo quitas, si es que te lo has puesto. Te lo quitas. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Dios te librará de toda bestia, de todo león, de todo ataque del enemigo, de demonios, de brujería, de hechicería. Allí no se les encontrará a esas fieras, por allí pasarán solamente los redimidos, rescatados por su sangre. Rescatados por su sangre. Y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión, finalmente, en la nueva Jerusalén. Entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Porque ese es el fin que Dios quiere para nosotros. Los alcanzarán la alegría, el regocijo. Si usted ahora anda buscando la alegría, cuando estemos en su presencia, en el cielo, la alegría es la que nos buscará a nosotros. Todo el mundo busca y quiero ser feliz. Y compran una cosa, hacen una cosa, estudian algo, terminan y siguen infelices, se casan y siguen más infelices. Y hacen muchas cosas, porque solo en Dios es donde la alegría, la verdadera y eterna alegría, te va a perseguir, el regocijo. Dice, se alejará la tristeza y el gemido no habrán. Marcos 7:37. Sigamos paseando por la Biblia, que está bueno el paseo, ¿cierto o no? Y mira lo que dice el 7:37. Marcos 7:37. Marcos 7:37. Mira cómo dice el Señor. ¿Ves? ¿Tú solo tiene 36 o qué? ¿En dónde lo vi? Mira. En la versión internacional aparece 37. 37. En gran manera se maravillaban diciendo, Marcos 7:37. En gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, maravillándose de Jesús. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar.
hace que puedas escuchar la voz de Dios, hace que tu voz pueda ser oída por el Padre. Gracias a esa vestidura de misericordia, de salvación que da a través de su sangre preciosa. Mira, Dios es Dios tan justo que aunque Adán y Eva fallaron, Él a ti te da una nueva oportunidad y te la da a través de Jesús. Tú decides si te enganchas nuevamente, si prendes ese Wi-Fi para conectarte con Dios, esa red de alta velocidad. Pero tu conexión con Dios a veces es como esa de teléfono. ¿Recuerdan esa conexión de internet telefónica? Esos ruiditos que hacía. Y ahí te quedaste. Necesitas una autopista en 2 direcciones para hablar, para meterte en su presencia. Isaías 30. Volvamos a Isaías, al capítulo 30, versículo 18. Dios quiere esa comunicación total. Mira lo que dice acá. Es una promesa a este pueblo, que somos pueblo de Israel. Hemos sido injertados en su pueblo, dignos de esa gracia que es su sacrificio y su pecado. Y dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Pero si tú no le clamas a Él, es imposible que Él te escuche. Tú tienes que pedir auxilio, clamar misericordia, y aún más cuando luchas y batallas con tantas cosas que no son en tu fuerza, son en la fuerza de Él, en lo que te metas y te expongas a tu presencia constantemente. Él hará nuevo en tu vida. Por eso dice, Él se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá, pero necesitas recobrar vida y que tus oídos vuelvan a oír, tus ojos puedan ver, para que escuches en medio de las tinieblas la voz de tu hermano mayor, que es el que te guía para salir y poder llegar a los brazos del Padre. 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Cómo así? ¿Cuáles maestros? Que Dios me da pan de congoja. Sí, el Señor nos da pan de congoja y nos da agua de angustia. Porque todo no es, este mundo está caído. Y lo que viene a nosotros por su misericordia nos levanta. Pero ¿dónde están los maestros que tendremos todo el tiempo? Aquí están los maestros. Tendremos maestros, dice, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Aquí están los maestros. ¿Cómo hago, pastor, para cambiar? Aquí está. Aquí está el secreto para que tú puedas ver a Dios. Porque verán tus ojos a tus maestros, verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Cuando tú te dejas dirigir por Dios y el Espíritu Santo, y mira que era una profecía de Isaías, entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que diga, este es el camino, vamos por allí. A la derecha, no eches allí, no eches para allá, no tuerzas. Entonces, ¿qué harás en ese momento? Profanarás o destruirás tus ídolos enchapados. Profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. Aquello que te da seguridad. Un ídolo es aquello más que lo que te da seguridad. Yo creo que ya a este nivel no hablamos de estar adorando santos, imágenes, pero sí de muchos ídolos que tienes, de plata, de oro, de billetes, que se han vuelto tu seguridad. Cuando Él es quien te da la dirección, todo se destruirá y debes destruir, profanar la cubierta de esas esculturas y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Cuando tú reconoces quién te dirige, quién vive en tu vida, tú mismo echarás fuera y le dirás a la inmundicia, no te quiero más en mi vida. No te quiero ver más inmoralidad, no te quiero ver más malicia, no te quiero ver más doble sentido, no te quiero ver más ofensa, enojo, malas palabras.
Fuera de mí, trapos de inmundicia. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, cuando Él siembre tu corazón. Cuando Él deposite esta semilla que está poniendo, dará fruto, dará pan del fruto de la tierra y será abundante. Tus ganados, será algo suculento, algo delicioso. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espacios de esas. Tus bueyes y tus asnos, en el 23. Vamos a cambiar ahí a la versión internacional. En aquel día tu ganado pasará en extensas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan en tierra comerán el mejor forraje, aventado con bieldo y horquilla. Mira, ¿sabes qué quiere decir eso? Cuando se cultivaba, salía el grano, pero el grano aún quedaba con residuos de la paja del mismo trigo. ¿Y qué hacían ellos? En la tarde, cuando venteaba, ellos tomaban la semilla que tenía un paja, la aventaban al aire y el viento se llevaba la paja y solo quedaba la semilla pura. Y mira, Dios ha prometido que quitará tanta paja que se habla añadida a su misma palabra y a su semilla. Y este lugar que Dios nos ha dado por su misericordia, no porque seamos nada, porque a Él le plació darnos una semilla sin paja, aventada al aire para botar el escombro y lo que nos sirve, y que podamos comer una semilla pura como Él quiere que la recibamos. En el día de la gran masacre 25, cuando caigan las torres, habrá arroyos y corrientes de agua en toda montaña alta y en toda colina elevada. Mire, aunque haya masacre en el mundo, aunque haya tristeza en lo que vivimos, mientras tú te mantengas en la montaña de su presencia, las corrientes de arroyos y corrientes de agua en toda montaña alta estará presente. Cuando el Señor 26, cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol y será la luz del sol 7 veces más intensa como la luz de 7 días enteros. ¿Por qué? Porque estaremos en su presencia, donde la luz opaca cualquier tiniebla y cualquier oscuridad. Mire, Hechos 7:51 lo decía Pablo, nosotros hasta cuándo vamos a seguir siendo necios para no escuchar, para hacer no escuchar la voz del Espíritu. Vamos a Hechos 7:51, mira cómo dice Pablo en esta, o Lucas, que fue el que escribió por inspiración y dictado de Pablo, dice, tercos. Por ahí dicen que hay muchos cristianos más tercos que cualquiera. Y dice, duros de corazón, tercos, torpes de oídos. ¿Será que nosotros entramos ahí? Examina tu corazón y dile, no digas, no, yo no, dile, Señor, seré yo. Seré yo, Señor, quien está ahí, terco de oídos, porque escucho y no obedezco. Ustedes son iguales que sus antepasados. Y si usted se pone a ver la historia en Moisés, el pueblo que dirigió Moisés, que dirigió José, los jueces, tiempo de reyes, el corazón del pueblo, siempre en contra de Dios. Siempre resisten al Espíritu Santo. No te resistas, hay que morir. Hay que circuncidar ese corazón, circuncidar ese oído y entregarte a Dios como tiene que ser. Romanos 11:7-10. Y lo sigue diciendo Pablo. Ya vamos a terminar. Y dice así. Romanos 11, del 7 al 10. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Mira, Israel deseaba la salvación. Israel deseaba el amor de Dios, pero mire, dice, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Aprovecha que Dios ha tocado tu corazón, te ha elegido para recibir esa salvación y que no estás endurecido como muchos que han recibido el mensaje y les importa un bledo el mensaje.
Como está escrito 8, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver, porque lo rechazaron a Él. Ojos con los que no pueden ver, oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. ¿Cuánta gente anda hoy alejado del mensaje de Dios, pero sí anda en sus banquetes sociales, en sus reuniones, en sus eventos, en sus logros y exaltaciones? ¿Y Dios dónde? Pero David dice, versículo 9, que sus banquetes se les conviertan en red, en trampa, en tropezadero y en castigo. Porque han dejado de escuchar como lo hizo Adán y Eva. Ellos cerraron sus oídos a Dios, al que les hablaba todos los días en el paraíso. Igual como ellos, tú y yo tal vez lo estemos haciendo. Examínate hoy a través de su palabra. 10, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Pero es que eso era para el pueblo de Dios, que todo el tiempo los enseñaron. Yo vengo de una familia que no, ni a misa siquiera. Yo a mí no aprendí. Yo recuerdo que desde niño mi papá y mi mamá me llevaban donde la famosa señora que leía el tabaco. Y eso cada que íbamos era plata y más plata y más plata. Yo nunca vi la plata por ningún lado. Más pobreza y más pobreza y más pobreza. Y riegos y saumerios y venga que esto es para la suerte y la penca en la puerta y la herradura y la cinta verde y la roja. Yo crecí en medio de esas cosas. Y mis padres que creían en Dios. Hasta que vino Dios a revelarse. Y mira, y te voy a contar un pedacito para que terminemos y cerremos ahí como conclusión del libro de Ruth capítulo 1. Y mira en el libro de Ruth capítulo 1 versículos 8 y 9. Te cuento que Ruth era Noemí. Noemí era una mujer de Israel, tenía a su esposo Elimelec. Hubo una hambruna en Israel y se fueron para otra ciudad. Y se fue con sus 2 hijos. Los 2 hijos allí se casaron con 2 mujeres, Orfa y Ruth. Se casaron y después hubo algo donde murió Elimelec, el suegro. Murieron los 2 varones y quedó Noemí con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. ¿Y cómo te parece que ellos no eran del pueblo de Dios? Eran mujeres de otro lugar, de otras creencias, que adoraban otros dioses, pero Ruth, siendo una mujer de Dios que guardaba y cuidaba su fe, enseñó a sus hijos y le transmitió a sus nueras también el mensaje. Noemí les transmitió ese mensaje a sus nueras. Y vamos a ver cómo, como si te encarretas, lees ese libro que es hermoso. Luego estaremos ampliando un poco más. Y vamos a ver desde el versículo 8 y 9 lo que dice. Dice, entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, se quedaron sin esposos, todas 3. Y entonces Noemí dijo, voy a volver a Israel, voy a volver ahí, quedé sin marido, no tengo quien me sustente, soy una viuda, ustedes también son viudas. Y entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Y él dijo, ustedes ya se le murieron mis hijos, no tengo más hijos para que casen. Váyanse otra vez para donde sus casas, para donde sus mamás. Y dice, y aquí es donde quiero que tú mires, porque tú y yo podemos ser Orfa o podemos ser Ruth. Tú verás cuál eres. Y dice, miren, vuelva cada una a su casa, a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes me han mostrado, con los que murieron y conmigo. Ustedes fueron muy buenas mujeres, muy buenas esposas, se portaron bien conmigo, con mi esposo, con mis hijos. Váyanse donde sus mamás, nada las detiene. Y el versículo 9 dice, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz. Lloraron, amaban y querían a su suegra. Eso es como un milagro, pero amaban a su suegra. La amaban. Y dice que el llanto, y ella les deseaba que se fueran, que buscaran un nuevo esposo. Y ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, las 2, Ruth y Noemí, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo, nosotros no te abandonaremos. Y
Y Noemí: vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo?, decía Noemí. ¿Acaso voy a tener más hijos que pudiera casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Aun si abrigara esa esperanza y esta noche misma me caso y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? No. Porque según las leyes debían casarse con un hermano del muerto. Y dice: ¿y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Ella se amargó por lo que pasó y se puso mal. Y una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Las dos escucharon. Las dos tuvieron la alternativa de seguirla o de volverse. Y aunque Orfa lloró a moco tendido, luego la abrazó, la besó y se fue a su casa. Pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Mujeres que ya habían conocido de la fe en Dios, de la fe de nuestro Señor. Habían recibido el mensaje del único Dios y Salvador, que era Jehová de los ejércitos. En ese tiempo no había llegado Jesús, pero Dios mismo los cubría y los cuidaba. Y aún conociendo, Orfa decidió, viendo el ambiente y lo que le rodeaba y sus circunstancias, decidió volver atrás. Pero Ruth le dijo: no insistas, yo no volveré donde los dioses antiguos. Yo no volveré atrás a la vida que tenía antes. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti. No me digas más, suegra, por favor, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Mire que no era tan tesa. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más y le dijo: vamos, Ruth. Y sabes, siguiendo la historia, Ruth se casó con Boz, pues no con Boz, con Boz, el hijo de Salmón y la prostituta Rahab, que fue la que liberó y ayudó a conquistar Jericó. Y ella, siendo esposa de Boz, vino a la descendencia que trajo finalmente a Jesús, siendo de la tribu de Judá. Dios te escoge, no importa lo que hayas sido, no importa lo que hayas vivido, no importa qué tan bajo hayas caído. Hoy es el día en que tú decidas escucharlo a Él. Hoy es el día en que tú decidas a quién vas a escuchar. Ciérrale los oídos al mundo, ciérrale los oídos al enemigo y ábralos y pasa más tiempo con tu Señor, con tu Creador. Tus maestros están aquí. Aquí están tus maestros. Estamos nosotros para darte una semilla aventada al aire, libre de paja. Solo decídelo en tu corazón. Puede que sea la primera vez que escuches, que te acercaste a recibir un mensaje, pero el mensaje es para todos. Dios ha dado a su propio Hijo como salvación para redimirnos de ese pecado y esa falla que cometieron nuestros primeros padres. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Y te pregunto ahí con ojos cerrados, ¿a quién escuchó Ruth? ¿A quién escuchó Ruth? A las nuevas noticias de la fe, la esperanza en Dios. A pesar de que su mundo estaba derrumbado, era una viuda, pobre, estaban sin qué comer, pero aún eso no mató su fe y lo que habían sembrado en su corazón.